Orígenes de la literatura neoclásica. Johann Joachim Winckelmann, a menudo llamado el padre de la arqueología, con el deseo de recuperar las huellas del pasado, se pusieron en marcha expediciones para conocer las obras antiguas en sus lugares de origen, la que en 1749 emprendió desde Francia el arquitecto Jacques Germain Saussure. Dio lugar a la publicación en 1754 de las observaciones sur les Antiquités de la Villette, el Herculaneum, una referencia imprescindible para la formación de los artistas neoclásicos franceses. En Inglaterra, la Society of the Illuminati, Sociedad de Amateus, subvencionó campañas arqueológicas para conocer las ruinas griegas y romanas. De estas expediciones nacieron libros como La Antachita de Herculano de 1757 a 1792, elaborada publicación financiada por el rey Nápoles, luego de Carlos III de España, que sirvieron de fuente de inspiración para los artistas de esta época a pesar de su escasa divulgación. También hay que valorar el papel que desempeñó Roma como lugar de cita para viajeros y artistas de toda Europa e incluso de América. En la ciudad se visitaban las ruinas, se intercambiaban ideas y cada uno iba adquiriendo una bagaje cultural que llevaría de vuelta a su tierra de origen. Allí surgió en 1690 la llamada Academia de la Arcadia o Arcades de Roma, que con sus numerosas sucursales o colonie por toda Italia y su apuesta por el equilibrio de los modelos clásicos y la claridad y la sencillez impuso la estética neoclásica. Una de sus características es generales del neoclasismo, la inspiración en las obras de la época clásica, que se tienen por perfectas y definitivas, la aspiración a una belleza ideal, nacida en la exacta relación de las partes, según medidas dadas por la razón. Otra es la inspiración en las obras de la época, que tienen por perfectas y definitivas, la aspiración a una belleza ideal, nacida en la exacta relación de las partes, según medidas dadas por la razón. En las partes plásticas dibujó impecable contornos cerrados, volúmenes modelados, de modo que da la ilusión de redondez de los cuerpos, colorido suave y composición simétrica y estática. Uno de sus autores principales fue Juan Meléndez Valdés. Este hombre nació en el año de 1754 en Ribera del Fresno, Bajados. Es un poeta y político español. Colaboró con el gobierno de José Bonaparte, rey de España, por lo que se tuvo que exiliar a Francia tras la Guerra de la Independencia. Se reconoce por parte de la poesía bucólica o pastoril, donde aparecen pastores de paisajes cantando y tocando sus flautas. Sus principales obras son letrillas como La Flor de Surguén, Doña Elvira, enriquecida con reflexiones morales, La Oda, que significa la noche y la soledad. Escribió varias églogas en las que recupera los temas pastoriles de la bucólica y por último escribió Elegías dedicadas a un amor desconocido del poeta. Murió en Francia en el año de 1817. Otra es José Iglesias de la Casa. Nació en Salamanca en el año de 1748. Es un poeta español perteneciente al grupo literario formado por Fray Diego González, Jovellanos y Meléndez Valdés. Es importante su obra sátrica y también sus poemas de metro corto como Las letrillas agrupadas con el título de La esposa de Adriana. Escribió La niñez Laureda, El lord de un niño precoz y el poema didáctico de teología. Compuso numerosas poesías religiosas y profanas. Lo único que se le salva de su producción son las composiciones jocosas, algunas de las cuales son notables por su gracia y ligereza. Murió en Salamanca en el año de 1791. Uno de sus poemas es de Juan Meléndez Valdés, Oda del siglo XVIII, de Dolida. Dice así: Al prado fue por flores, la muchacha dolida, alegre como el mayo, como las gracias lindas. Volvió a casa llorando, turbada y pensativa, el trenzado sin orden de las flores perdidas. Pregúntanle qué tiene, y ella llora afligida, hablándole no responde, ríndele no replica. El romanticismo, literatura. Es un movimiento cultural literario que se produce a finales del siglo XVIII, en el año de 1760, y se da a comienzos del siglo XIX en varios países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido. Se desarrolla a lo largo de varias
del periodo decimonónico y continúa ejerciendo su influencia en varios de sus rasgos más característicos hasta la actualidad. Una de sus características fue que la ruptura de la tradición clasista basada en un conjunto de reglas especificadas. El romanticismo es una manera de sentir y de concebir la naturaleza, la vida y el hombre que se presenta de una manera particular en cada país en donde se desarrolla. El término romanticismo se rige dependiendo de la región en donde se desarrolle. Inglaterra, con el significado de real, empleándolo en el sentido de emocionante y amoroso. Alemania, como sinónimo de medieval. España, como términos romanesco, romancesco, románico y romántico. El lema de este movimiento es las libertades en todos los aspectos, creando obras menos perfectas e irregulares y más íntimas. Pero el romanticismo en España fue muy breve y tardío, considerándose complejo y confuso, con grandes contradicciones que se basaban en la rebeldía e ideas revolucionarias hasta el retorno a la tradición católica monárquica. Uno de sus autores principales fue Gustavo Adolfo Bécquer, que nació en el año de 1836 y murió en el año de 1870. Fue un poeta español nacido en Sevilla y muerto en Madrid. De origen flamenco, quedó huérfano desde muy niño y se aficionó a la pintura. Enfermo de tuberculosis, se dedicó a colaborar en varias publicaciones y fue director del Mundo y redactor del Porvenir. Fundó la Revista de España Artística y Literaria y recorrió las principales ciudades de España, documentándose para escribir su obra Historia de sus templos de España. En ella se nota la influencia del romanticismo europeo y de la poesía popular española. Su máxima obra se tituló Rimas y contiene poemas breves que expresan un sentido fugaz e íntimo. Una de las obras de Gustavo Adolfo Bécquer fue Los ojos verdes, y dice así: Fernando y su cabalgata estaban cazando en el monte. Entonces vieron a lo lejos un ciervo y empezaron a dispararle. Lo hirieron, pero el ciervo siguió corriendo hasta una zona del bosque. Nadie se atrevía a adentrarse porque una leyenda decía que allí había una fuente donde habitaba un espíritu maligno. La cabalgata se detuvo, pero Fernando salió en busca de su presa sin hacer caso de las advertencias del niño de uno de sus vasallos. Desde el día que fue a la fuente de los Álamos, Fernando ya no iba a cazar, estaba ausente, se levantaba temprano e iba cada día a la fuente. Una vez, cuando estaba mirando las tranquilas aguas de la fuente, vio unos ojos en el fondo, unos ojos verdes, en los que no pudo dejar de pensar. Siguió yendo a la fuente hasta que un día vio sentada a una de las rocas de la fuente a una hermosa mujer que tenía los ojos verdes, que había visto en el fondo. Hablaba con ella siempre que la veía, pero ella nunca dijo nada, ni una palabra, excepto una vez en que Fernando le dijo, te quiero, y entonces ella le contó que vivía en la fuente, que no era un espíritu maligno ni mucho menos, y que también ella le amaba. Así pues, se besaron y Fernando cayó al fondo de la fuente. Un fragmento es Hiperión a Belarmino. Dice así: no tengo nada de lo que pueda decir, esto es mío, lejos y muertos están mis seres queridos, y ya no hay voz alguna que me hable de ellos. Mi negocio aquí en la tierra ha terminado, emprendí la tarea pleno de voluntad, me desangré en ella, y no he enriquecido el mundo en un solo centésimo. Desconocido y solitario vuelvo a mi patria, vago por ella como por un vasto cementerio, donde tal vez me espere el cuchillo del cazador. Aquí nosotros los griegos somos tal de agrado como la casa del bosque, pero tú brillas todavía, sol del cielo, tú verdeas aún sagrada tierra. Todavía van los ríos a dar en el mar, y los árboles umbrosos susurran en el mediodía. El placentero canto de la primavera acuna mis mortales pensamientos. La plenitud del mundo definitivamente vivo nutre y sacia con